Ya, ¿qué le damos al nombre del Señor? Gloria. Ok, que se sienta el gozo en la casa del Señor. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. Ok, bendito sea el Señor. Ahora sí, vamos a traer el mensaje de esta mañana. Ok, y hay un título que dice: ¿qué quieres que yo haga? Ok, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que tú cierres los ojos un momento y le preguntes esto al Señor. Allí, unos segundos, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, a medida que este mensaje siga siendo predicado, te va a responder esa pregunta. Si no es mucha molestia, yo pido que a este micrófono le quiten el eco, porfa, para poder sentirme mucho mejor. Gloria a Jesús. Ok. Y vámonos a la palabra de Dios, al libro de Hechos de los Apóstoles. Ok. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Si tienes una Biblia ahí en tu celular, lo puedes también buscar. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Dice así la palabra de Dios. La leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Pregunto: ¿quién eres, Señor? O sea, de una, su espíritu, su intuición entendió que era el Señor. ¿Quién eres, Señor? Y yo lo tengo aquí con S mayúscula, dando a entender que era el Señor Jesucristo. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces es patadas. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Que Dios bendiga su palabra. Padre amado, yo te doy gracias por esta palabra que va a ser predicada. Que sea como tú dices que es tu palabra. Tu palabra es como un martillo que quebranta la roca. Tu palabra es como una lámpara que ilumina el camino. Tu palabra es como una espada de doble filo que penetra y que corta todo lo que está a su paso hasta llegar hasta las intenciones del corazón. Que esta palabra en esta mañana tenga estas tres características: que deje en evidencia nuestro corazón, que sea una luz para los que están buscando una respuesta, y que sea una piedra, un martillo que quebrante la piedra que a veces se endurece en nuestra mente, en nuestro corazón. Oh Dios, yo te doy gracias, Dios mío, que mientras este mensaje es predicado, Dios, tienes toda la libertad, Espíritu Santo, de moverte en cada una de las vidas, Señor, de echar fuera lo que no va a favor de tu palabra, Dios mío, y que seas tú, Señor, en total control. Tú siempre tienes el control, pero que tengamos conciencia de que tienes total control, Padre, de todo lo que ocurre en este auditorio. En el nombre poderoso de Jesús, que dice el pueblo: amén. Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Es una pregunta que a veces se la hacemos a mucha gente, ¿verdad? Es una pregunta que a veces hacemos, mejor dicho, cuando nos sentimos que ya estamos como
como hastiados de algo, o cuando sentimos que estamos llegando a un límite, o cuando alguien nos reclama por algo que hicimos, ¿verdad? A veces contestamos, ¿qué? ¿Pero qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres? Y en cuanto a las cosas del Señor, también es una pregunta que mucha gente durante generaciones le ha hecho a Dios. ¿Ok? Es una pregunta que hacemos cuando algunas veces no sabemos qué vamos a hacer. Cuando se la hacemos a Dios es porque no tenemos una claridad de algo y hay muchas cosas que nos están demandando. Cuando nos sentimos presionados por una situación o presionados por la vida, o cuando estamos en una encrucijada y no sabemos qué hacer entre tantas opciones, a veces le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero hoy quiero que enfoquemos esta pregunta también a algo que sucede en la vida del creyente. Número uno, hablando de la salvación, nosotros no hay nada que podamos hacer, siguiente por favor, no hay nada que podamos hacer para poder ser salvos. ¿Qué hicimos tú y yo para ser salvos? Nada, esto es por gracia, esto no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación nosotros no la tuvimos porque hicimos algo. Y en esto nosotros nos diferenciamos distancialmente de la religión tradicional, en la que hay que hacer mandas, en las que hay que hacer penitencias, en las que hay que cumplir esto, en las que yo me tengo que aprender un librito de tantas oraciones para poder saber y tener conciencia de que realmente soy salvo. Para ser salvo no hay nada que nosotros podamos hacer. Nosotros, tú y yo, no hicimos nada para ganarnos la salvación. Tú y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Eso es imposible. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Así que esta pregunta va encaminada no a la salvación como tal, porque la salvación la tenemos como un regalo de Dios. Pero una vez que somos salvos, sí hay unos detalles, y lo voy a llamar así, detalles, que Dios espera que tú y yo sí hagamos. Así que en esta primera parte quiero establecer que no hay nada que un hombre, una mujer en el Señor tenga que hacer para ser salvo. No hay nada. Pero una vez que somos salvos, Dios sí nos pide algo. ¿Ok? Sí nos pide algo. A los salvos, ¿sabes qué Dios le dice? Dame, hijo mío, tu corazón. A los salvos Dios les pide ciertas cosas. A los salvos Dios sí le ordena ciertas cosas. En la palabra de Dios no hay nada que Dios le haya dicho a una persona que no haya sido salva o que no tuviera un propósito. Por eso, cuando tú tienes un propósito, una vez eres salvo, sí hay acciones específicas que Dios desea que tú y yo hagamos. ¿Cómo qué? Como cierta obediencia para la salvación. En este punto, yo te tengo que decir que yo tenía otro título para este mensaje. Yo tenía otro título para este mensaje, pero como hay tanta gente que es tan delicada, sobre todo en las redes sociales, una persona del común puede publicar lo que sea, pero un cristiano publica algo y enseguida todo es mal. Yo tenía un título bien llamativo para este mensaje, pero lo dejé para el punto número 1. Siguiente, por favor. ¿Ok? Aquí yo tengo dos textos bíblicos que vamos a leer ahora. ¿Ok? Y uno de los posibles, del posible título era, número 1, Dios quiere que te mueras. Dios quiere que te mueras. En serio, Dios quiere que te mueras. Realmente la lucha del cristiano es no morirse. La lucha del cristiano carnal es que no se quiere morir. La lucha del cristiano que está contaminado por el pecado y que se acostumbró solo a vivir de acuerdo a una mente y a un estilo de vida de pecado, es esa, el morir. Por eso hoy vengo a decirte de parte de Dios y con la palabra que Dios quiere que te mueras.
Ahora, no vayas a coger una soga ahora que llegas a tu casa y te vas a colgar. ¿Por qué? Ay, se mató, y en la nota dice, me mato porque el pastor dijo, Dios quiere que te mueras. Porque hay gente que todo se lo toma literal, ¿verdad? Hay gente que quiere entender las cosas mal cuando le conviene. Hay gente que quiere tergiversar el mensaje cuando le conviene. Pero quitando ya la broma y mi humor negro, ¿ok? Realmente eso es así. Dios quiere que te mueras. Mira lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué vamos a hacer morir que sea terrenal en nosotros de manera específica? Aquí viene una hermosa lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y mira lo que dice aquí: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Si yo llego a conocer a Pablo en la eternidad, le diría a Pablo, cuando tú le escribiste a los colosenses, te olvidaste de los barranquilleros. Porque en este punto la palabra dice, versículo 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero Pablo, te tengo que decir que después de no sé cuántos siglos, la gente que se convertía al Señor seguía viviendo en ellas. Hay gente en Cristo, en el Evangelio, que sigue viviendo en fornicación, en pasiones desordenadas, en malos deseos, y todo esto se convierte en idolatría. ¿En idolatría a quién? Al ser humano, al humanismo, ¿ok? Por eso a estas cosas nosotros tenemos que morir. Cuando Saulo se encuentra con el Señor, el Señor le da unas instrucciones a Pablo, ¿ok? Pero también hay unas instrucciones que posteriormente el Espíritu Santo, por medio de este apóstol Pablo, nos las hace llegar a nosotros, que somos la iglesia. Y lo que Dios desea es que podamos morir a estas cosas que son carnales, que ya se mencionaron aquí, y las vuelvo a decir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto para nosotros debería ser lo que vivimos en otro tiempo. Hoy, como iglesia del Señor, a estas cosas ya hace rato debimos haber muerto. Pero si hay alguno que no ha muerto a este estilo de vida, Dios quiere que te mueras a ese estilo de vida. Esa es una de las cosas a las que nosotros tenemos que morir. Sabemos que idolatría es adorar a dioses ajenos, pero no solo idolatría es adorar dioses, también es adorar ciertos estilos de vida que se implantan en nuestra manera de pensar, que nos impiden crecer en el conocimiento de Dios. Los cristianos estamos llamados a crecer en una vida espiritual, pero no en una vida carnal que está compuesta por fornicación, por impureza, por malos deseos. Estas cosas las tenemos que hacer morir. Por eso Pablo también, cuando le escribe a los de Galacia y a los Gálatas en su carta, hay un fragmento, capítulo 2, versículo 20, dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una declaración poderosa, poderosísima. ¿Ok? Si tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿cómo lo hacemos morir? Llevándolo a la cruz de Cristo. Iglesia, nosotros no podemos avanzar en la vida en el Señor sin pasar por la cruz de Cristo.
Hay que recordar que en el Evangelio hay una cruz que marca un antes, mi vida antes, y la cruz, de la cruz hasta esta parte, tiene que marcar un después. Por eso Pablo se identificó tanto con el Señor que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué crucificó Pablo en la cruz? Crucificó su antigua manera de vivir, su antigua manera de pensar. Lo que leímos, encontramos un hombre que estaba buscando cartas para ir a Damasco, para entregar cristianos, para que fuesen apedreados, para que fuesen presos, para que fuesen, perseguidos, expulsados. Ese era el hombre antes de Cristo, pero después de Cristo, ese hombre fue crucificado y sus malas pasiones, su fornicación, los malos deseos y todas esas cosas, ¿dónde estaban? En la cruz de Cristo. Hay un lugar donde tú puedes, donde yo debo hacer morir lo terrenal en mí, donde nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Cristo es una persona, pero también es el lugar donde debe quedar sepultada mi antigua manera de vivir. Yo quiero decir algo, y es que los cristianos que no están muertos en Cristo Jesús son una vergüenza para el cristianismo hoy en día. Los cristianos que viven según su propia mentalidad, los cristianos que viven según su propia manera de pensar, todavía son aquellos que viven en la lujuria del mundo, en la fornicación, en la mentira, en los malos deseos, en las bajas pasiones. ¿Ok? Esos cristianos, cuando Dios los pone en evidencia, terminan siendo una vergüenza para el propio Evangelio. Y por eso la gente es detractora del Evangelio. Pero yo creo que hoy le estoy hablando a gente que de verdad está a la cruz de Cristo, deseando combatir al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos para vivir en una nueva realidad, en una nueva mentalidad que es en Cristo Jesús. ¿Dónde están esos creyentes en esta mañana? ¿Dónde están esos creyentes en esta mañana? Bendito sea el Señor. Y yo le doy gloria a Dios por tu vida. Si tú eres un creyente que, como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, la gente que no entiende el Evangelio piensa que vivir el Evangelio es vivir una vida fofa. Piensa que vivir el Evangelio es vivir una vida aburrida, de rezandero y de rezandera y de ore que ore. La vida en el Señor es la verdadera vida, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que no se vive en Cristo es pérdida, es muerte y se queda aquí. Pero los que vivimos en Cristo, no solo vivimos aquí, sino que tenemos vida eterna. Vivimos aquí y ahora, y vivimos mañana y después, por la eternidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban la vida que Cristo les ha dado? Esto nos ha dado el Señor. Y yo quiero que la iglesia lo entienda en este tiempo, porque los creyentes hoy en día están igual de desaforados que los impíos. De desaforados en qué, en vivir hoy, en qué tengo que hacer hoy, en que si yo no lo hago hoy, me vuelvo viejo. Pero Pablo decía, lo que ahora vivo en la carne. O sea, ahora Pablo vivía doble. Vivía la vida que él tenía más el plus de la vida de Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Saben? Yo quiero lanzarte una pregunta desafiante. ¿Hace cuánto tú no ves un milagro en tu vida? ¿Hace cuánto tú no ves el poder de Dios en sanidad? ¿Hace cuánto que tu palabra no conmueve el corazón de alguien? Tal vez es porque lo que estás viviendo en tu vida es tu propia vida. Y estamos llamados a vivir en esta vida, es la vida de Cristo. El día viernes, en la tarde, yo trabajo en una droguería, para los que no saben, y nuestra función es comercial. No soy una hermanita de la caridad allí. Es un negocio que está puesto para vender. ¿Cuántos trabajan en asuntos comerciales aquí? Levánteme su mano. ¿Y qué
¿cuál es la función comercial? La función comercial está compuesta por un comprador, por un vendedor y por un producto. ¿Ok? Se trata de que todo el que llegue y pida el producto, se le vende su producto. Pero llegó un muchacho a comprarme una jeringa de insulina. Y por las veces repetitivas que va a comprar la jeringa de insulina, yo entiendo que él no es diabético. ¿Ok? Porque nunca le vendo un producto para la diabetes. Nunca le vendo una metformina, ni una glibenclamida, ni esos productos que tienen que ver para eso. Y yo le dije, ¿por qué no te compras las 20 de una vez? Eso es un riesgo que, niños, si usted no es Armando y no ha cultivado las cualidades de Armando, no haga eso en casa. ¿Ok? Hay cosas que se te dan, hay cosas que no se te dan. ¿Por qué no te compras las 20 de una vez? Me tienes aquí, desprende que desprende. ¿Ok? Y él me dice, ¿qué quieres, que me muera? Automáticamente me da a entender que él no está usando eso para colocarse insulina. Entonces empezó una muy buena conversación allí y le pregunté, ¿cuánto vale? Nunca dijimos el producto. ¿Cuánto vale? Vale 30,000. ¿Y cuántas usas al día? Mínimo 2 o 3. Son 90,000 pesos. ¿Y cómo haces para tenerla? Porque, si vives en función de eso, ¿cómo haces para tenerla? Entonces él me dice, hago mandado, hago domicilio, ahora tengo esta moto, que es mi cuñado, y yo soy preparado, yo he estado en el exterior. Hasta una persona que es del gobierno me pagó para estar en una fundación. ¿Cuántas veces has estado? No, pero yo vuelvo y voy a lo mismo. Has utilizado la terapia de reemplazo. Mira cómo una acidez bien dicha y bien llevada con intencionalidad te puede llevar a algo mucho más allá. Y seguimos hablando y le pregunté, pero bendito Dios, ¿y ya le entregaste tu corazón al Señor? Y me dice, sí. ¿Y qué ha pasado? Vuelvo a lo mismo. ¿Y has intentado entrar en un lugar que sea cristiano y de rehabilitación? Y me dijo, no. Y llegó un poco de gente y ahí quedó. Lo interesante de esto es que de un punto de sarcasmo, de sátira, pasamos al punto principal, y era que una persona que necesita a Cristo sepa que Él es el camino. Pero este tema que te estoy diciendo vino a la pregunta, ¿hace cuánto alguien en una conversación contigo no es llevado a la cruz? Nosotros debemos ser portadores portátiles y ambulantes de la cruz de Cristo, que mucha gente necesita ver. Tú y yo, ¿por qué? Porque en la cruz hay salvación. En la cruz hay un antes y un después. Si tú y yo llevamos gente a Cristo, gente va a ser salva y ya no va a decir, ya vivo, no vivo, o sea, ya no van a decir que viven en una vida de pecado, de perdición y de muerte, sino que son transformados. ¿Hace cuánto en una conversación con alguien, es más, con un cristiano, no convences a alguien? Porque la palabra dice, si alguno hace volver a su hermano del error, ha ganado un alma, ¿verdad? ¿Hace cuánto tú no ves un milagro de sanidad? Una vez tuve la oportunidad de orar en una casa, en una familia, gente que conocí por temas de una boda, y de pronto era el pastor menos regañón que conocían, ¿ok? Aunque yo regaño. Pero me contactaron para orar. Estaban destrozados por un diagnóstico que les habían dado, un diagnóstico fatal. Y ese día yo no sabía a qué iba, ni siquiera me prepararon para saber qué era lo que iba a conversar. Pero en ese momento me impactó tanto la sinceridad de esas personas que no estaban en la iglesia, que no conocían bien a Cristo,
que yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú vas a ser sano. Porque se necesita fe. Muchas veces se necesita la fe del que está enfermo. Pero si el que está enfermo no cree, se necesita la fe del que va a orar. Porque a veces hay tanta desgracia en el cristianismo que el que va a orar ni siquiera cree. Eso sí es horrible. Qué tristeza. ¿Ok? Y yo le dije, yo creo que tú eres sano. Y me llamaron a una semana después diciendo que el diagnóstico fue cambiado de negativo a positivo, a salud. Bendito sea el Señor. A eso nosotros estamos llamados a vivir. Por eso Pablo decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El primer paso para tu destino requiere morir a tus propios planes para permitir que Él viva en ti. Los planes de Pablo era matar gente, pero el plan de Cristo era dar vida a través de ese matagente. No sé qué eras tú en el pasado, pero estoy seguro que el plan de Jesucristo en ti es mostrar su gloria. Es mostrar su gloria precisamente a lo opuesto que tú estabas haciendo. Yo te tengo una pista para tu vida, y tal vez hay adolescentes hoy con nosotros, y no se trata de cuántos años he vivido para saber que soy un pecador, o cuántos años yo he vivido para saber que tengo la necesidad de Cristo. Aún teniendo edad de adolescentes que están aquí, aún en ese tiempo, no necesitamos vivir tanto para saber que lo necesito a Él para llevar mi vida y mi destino a un propósito superior. Pero la pista que te tengo es que lo que Dios quiere hacer contigo es opuestamente proporcional a lo que el enemigo quería hacer contigo. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Qué estaba haciendo tus propias pasiones? ¿O qué estaba haciendo el mundo con tu vida antes de que estuvieras en el Señor? Antes de que le conocieras. ¿Sabes qué? Lo opuesto es lo que quiere hacer el Señor. Si te estabas dando duro y por la cabeza, ¿sabes qué? A través de ti Dios quiere salvar a los que aún se están dando duro y por la cabeza. Si estabas como el ñato acabando con el ron del mundo, ¿sabes qué? A través de ti Dios quiere sacar a la gente del alcoholismo. Si estabas tal vez gastando plata en brujería y en hechicería, a través de la evidencia del poder de Dios en tu vida, vas a desacreditar y tumbar mesas satánicas y te vas a levantar trayendo hombres y mujeres que están perdiendo el tiempo y la plata en esas cosas del ocultismo. Dios desea hacer en tu vida algo poderoso, pero tienes que despertarte, tienes que vivir bien en Cristo Jesús, no tener una mala manera de vivir, sino una poderosa manera de vivir. ¿Cuántos quieren una poderosa manera de vivir? Poquitos, los que no la quieren, chao. ¿Cuántos quieren una poderosa manera de vivir? Gloria al Señor. Los que dicen amén, la segunda pregunta es como por contentillo y están perdidos. Señor, trae un virus daña celular en este momento en el nombre de Jesús. Menos los celulares de los que están viendo la prédica. Pero los que están chateando aquí, Señor, daña eso ahora en el nombre de Jesús. Allá atrás están muy concentrados en la palabra. Bendito sea el Señor. El poder del ladrón venga y se lo robe, si no lo están utilizando para la gloria de Dios en el momento del servicio. El día tiene 24 horas. Dale 22 al celular y dale a 2 del domingo al Señor. Bendito sea el Señor. Estoy comenzando a desatarme la lengua. Y estoy en el nivel suave, iglesia. ¿Sabes? Yo durante mucho tiempo como pastor he venido tolerando cositas. Y uno dice, es que yo predico la gracia. Es que sí, yo también fui joven y yo llegué al Señor a los 20 años y de verdad eran como muy perseguidores, muy cantaleteros. Pero también, iglesia, a veces, y déjame tutearte, por favor, a veces tú te pasas. A veces te pasas con la gracia del pastor, a veces te pasas con la gracia de la iglesia, a veces te pasas porque dicen, pero que esa iglesia no molesta a él, pero vengo a incomodarte de parte del Señor, porque el Señor te quiere llevar a otro nivel, a otro estilo de vida, para que tengas plata, pero como todo el tiempo te la pasas mamando gallo y piensas que la vida del Señor es sabrosura y ya Dios me salvó y ya todo lo tengo por gracia, te quedas estancado. Ya Dios
te dio lo que tú no podías alcanzar, y era la salvación. Ahora, en la posición de salvo, Dios te quiere dar unas estrategias para que no solo seas un salvo que vivió en la tierra una vida miserable y después llegó al cielo. Y es el evangelio que he visto en mucha gente. Son salvos. ¿Y qué más? Y ya. La salvación es la línea de salida. Pero después de la salvación que viene un proceso donde tú tienes que ver la gloria. Viene un proceso donde tú tienes que ver el crecimiento. Viene un proceso donde tú tienes que ver milagro. Viene un proceso donde tu vida después se vuelve un milagro para los demás. Y es lo que yo estoy orando, para que tú te vuelvas un milagro. Que tú seas un milagro. ¿Cuántos milagros hay aquí? ¿Cuántos milagros hay aquí? Si tú eres un milagro, ¿cuántos milagros hay aquí? Pero oye, hay que entender delante de quién estamos y el proceso al que nos quiere llevar. Entonces, lo que pasó con Pablo fue lo siguiente. Yo vengo a quitar ciertas mentiras y ciertas prácticas por las cuales muchas veces la iglesia fracasa. Mira lo que pasó aquí. El Señor llama a Pablo y Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y lo que esperaríamos que Jesús le dijera fue: levántate y predica. Levántate y predica. Pero encontramos que esta práctica es de la iglesia moderna, es de la iglesia actual. En la antigüedad los textos nos dicen que todo el que se convertía era preparado y enseñado. Pablo se estrelló, ¡pum! El Señor le dijo: levántate y ve a la ciudad, y en la ciudad se te enseñará lo que debes hacer. Te encuentras con Cristo y tú dices: listo. Así que no coma cuento. Cuando yo en los 90 me convertí al Señor, escuchaba la emisora que estaba de moda, la emisora del Príncipe de Paz, que estaba de moda, y había unas mañanas de testimonio. Los testimonios eran poderosos, los testimonios eran hermosos, pero uno escuchaba: no, yo me convertí al Señor, yo era el loco vitrina, yo era el loco yo era el loco tal. Se convertían al Señor y en 3 meses estaban predicando y las iglesias se llenaban. Hoy tú preguntas por esas personas: ¿y dónde están? ¿Dónde está? ¿Qué es de la vida de este? ¿Qué es de la vida de aquel? Había un semillero. ¿Y qué es de la vida? O sea, había un sensacionalismo. Y a veces, por el bendito sensacionalismo, se levanta alguien de la nada, sin proceso, que después, por falta de carácter y de preparación, se estrella. Y lo segundo que Dios quiere que tú hagas en la vida es esto: ve, levántate y aprende lo que debes hacer. Siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es morir, pero lo segundo que tenemos que hacer es volver a vivir, pero para aprender. Dios llama, pero también capacita. Y el entusiasmo no reemplaza la preparación. El hecho de que hoy, alguien esté aquí diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, porque tiene una necesidad, eso no reemplaza la necesidad de ser capacitado. Y hoy tal vez nos podemos dejar deslumbrar, porque una persona a todo dice amén, sí, amén. Yo he conocido gente que casi no quieren dejar ni siquiera predicar al predicador por la gritería que forman: amén, dígalo. Y después uno dice: wow, está lleno del Espíritu. Y si viene un profeta de visita que no los conoce: dígalo, amén, se baja el profeta porque ve esa unción. Oh, hermano, hermana, tú tienes una unción, te digo tal. Pura emoción, puro entusiasmo. Pero después pasa la vida y ¿qué encuentra? Popeta, crispeta, cristianos que explotan ante el fuego de las pruebas. Pero ¿sabes qué la palabra a mí me dice? A los cristianos que Dios metió en el fuego, literalmente hablando, esos cristianos les apareció un tercero, un cuarto, no sé, que se paseaba como el Hijo de Dios. El cristiano que no aguanta el fuego de la prueba explota. Y uno dice: ¿y eso qué era? El que predicaba, el que estaba a la derecha del pastor, el que estaba a la izquierda del pastor, en las pezuelas del pastor. Los he tenido.
he tenido porque ya no los tengo. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Vino el fuego. El fuego. ¿Y qué pasó? Explotaron. Pero al que es cristiano, que ha pasado el proceso de formación, ¿qué le hace el fuego al que está formado? Lo purifica, lo refina y lo saca con gloria. Yo quiero decirte que si viene fuego para ti, que ese fuego no te explote, que ese fuego no haga poner en evidencia de lo que estás hecho, madera, heno u hojarasca, sino metales preciosos y piedras preciosas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hey, el llamado puede tener un entusiasmo. Y había tal vez, ahí no lo ven, está casi difuminado, el púlpito como la misión. Pero hay algo que llega. ¡Pum! Pablo, no, tú no vas a ir al púlpito. Saulo, tú no vas a ir al púlpito. Tú vas a ir a la ciudad. Y la ciudad es el proceso. Yo vengo a decirte hoy que tal vez tú estás viendo bien lejano ese propósito final. ¿Por qué? Porque hace falta un proceso. Y entre más rápido inicies un proceso en tu vida, un proceso de formación, un proceso de capacitación, más rápido vas a ver el resultado. Más rápido vas a ver la finalidad de por qué estás aquí. Número 1, hay que morir. Pero número 2, hay que ser procesados. Hay que iniciar un proceso. El proceso te acerca a lo que tú estás buscando. El proceso te acerca a tu propósito. El proceso te acerca a tu destino. Hace unos meses me encontré a mí mismo predicando un mensaje donde yo decía, la persona que entra a la universidad en el primer semestre ya es profesional. Dígame sí o no. En el primer semestre ya es profesional. La persona que entra a la universidad en el último semestre, que generalmente es el 10º semestre, ya es profesional. No, ni siquiera el que entra al 10º semestre es profesional. ¿Por qué? Porque no ha terminado el proceso de ese 10º peldaño. Tiene que atravesar el proceso para poder decir, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que, amigo, hermano que estás aquí, tienes a Cristo, gloria a Dios, pero también inicia un proceso, dale gloria a Dios. Y si no estás en ningún proceso, te tengo una buena noticia. El miércoles iniciamos proceso de formación. Este miércoles te espero. ¿Para qué? Para que no explotes. Este miércoles te espero para que estés enfocado en las cosas que Dios te va a abrir, las puertas que Dios te va a abrir. Muchas veces las oportunidades llegan, pero por no estar preparado para esa oportunidad, la oportunidad pasa y la agarra otro que sí está preparado. Así que a Pablo, muy preparado a los pies de Gamaliel, muy preparado a los pies de los mejores maestros, muy preparado y todo, pero ahora como cristiano le tocaba formarse. Ahora, llegando a Cristo, le tocaba formarse, porque lo que le tenía que enseñar el Señor no era solo la academia, era la vida espiritual y la vida de milagros. Dios te quiere enseñar vida espiritual y vida de milagros. ¿Cuántos quieren aprender esa vida? Poquitos. ¿Cuántos quieren aprender esa vida? Cuando ustedes dicen amén, eso se escucha allí. Así que van a decir, en esa iglesia no quieren lo que el Señor les está proponiendo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren un vaso de sopa al final del servicio? Vaya y cómprelo. Mira, y este ejemplo bobo me sirve. Si yo quiero eso, yo tengo que hacer un proceso. Tengo que ir al lugar. Así que si estás en este lugar, vívelo, aprende y crece en el Señor. Pablo decía, lo que ahora vivo en esta carne. Listo, había una vida que no debía vivir, pero seguía una nueva vida en la carne. Lo vivo en la fe. Y la fe tiene cosas maravillosas. Y es que la fe va en aumento. La fe opera milagros. La fe puede transformar lugares horribles en lugares preciosos. Todo eso se adquiere por la fe. Ahora, Pablo, ya habiendo pasado todo el proceso, le estaba diciendo de cómo fue su vida a otro que estaba iniciando un proceso. Y es lo que a nosotros nos dice el Señor hoy.
aquí está Timoteo diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Número uno, como un obrero aprobado. ¿Cuántos obreros aprobados hay aquí en el Señor? Y si no nos sentimos aprobados, procura. No solamente procura seducirme muy despacio. Procura presentarte a Dios aprobado. Número uno. Es algo que tú tienes que hacer. Esto no es el Espíritu el que lo va a hacer. No es Jesucristo el que lo va a hacer. No es el pastor el que lo tiene que hacer por ti. Tú tienes que procurar, cada vez que te presentes a la presencia de Dios, tienes que tratar de estar aprobado. Número uno, ¿cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el diablo y nosotros, no lo vamos a negar, somos especialistas en esculcar cositas de la gente. ¿O no? De hecho, Caracol tiene un programa que se llama La Red. Y ese programa es especializado en esculcar cositas de la gente. Y cuando hay alguien, por ahí se reconcilió, ayer lo estaba viendo de casualidad, se reconcilió este jugador de fútbol con la esposa. Y ellos decían, pero es que él fue infiel y se echaban a reír y no decían, ¿ok? No decían, hey, así somos. Cuando hay alguien que se está levantando, el mundo va a decir, este fulanito no era el que hacía esto, él no era el 7 mujeres, él procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y si de repente alguien señala tu pasado, que llegues al punto en que, aunque el pasado sea cierto, tú no te avergüences de tu pasado, cualquiera que haya sido, por una razón, porque ya no estás ahí, porque hace parte de la vida que fue sepultada, y tu nueva vida en Cristo Jesús tiene que hablar de otras cosas. Por eso, una medida para entender si hay cosas que me avergüenzan o si hay cosas que ya no me avergüenzan, es que si me avergüenzan ciertas cosas es porque todavía estoy ahí. Iglesia, si te avergüenzan ciertas cosas es porque todavía estás ahí. Pero cuando el diablo, la gente o los hermanos de la iglesia esculcan cosas y te las dicen y ya no te importa, es porque tú puedes decir, esa fue mi antigua vida, pero ya no estoy ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mi vida, esta nueva vida ya no la vivo yo, la vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso procura que no seas avergonzado. Y lo importante, ¿por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. Bendito sea el Señor. Son cosas a las que ahora estamos llamados. Son cosas que Dios nos está pidiendo. Gente que sepa usar la palabra de Dios. Gente que no tenga de qué avergonzarse. Dios no busca gente perfecta. No es que nuestra vida ahora sea la de la Inmaculada Concepción. No somos la Santísima Virgen, no somos San Antonio, ni llegamos ni siquiera a San Roque, que anda con los perros. Ni vale. Pero lo que Dios busca es gente disponible, gente enseñable. ¿Para qué? Para que puedas crecer. Siguiente, por favor. Ahora, lo que se busca es gente disponible, gente enseñable para que pueda ser un instrumento, lo acabo de decir, ¿ok? Así que Dios no está buscando gente disponible. Antes de enviarnos a un ministerio, lo voy a poner por aquí, para que lo puedas leer bien, Pablo pasó años siendo formado por Dios. Y uno puede decir, pero ¿qué había que enseñarle a Pablo? Si Pablo era judío de judíos, sabía más que muchos, pero tuvo que ser formado. Tú tienes que ser formado. Esto no se trata de cuántos años tú tienes en el Señor. Si sigamos, por favor. Esto no se trata de cuánta Biblia sabes. Yo le podía preguntar a Ney un versículo y él me lo diría. Le podía preguntar al hermano Edison. El hermano Edison sabe buenas palabras. ¿Ok? Pero esto no se trata de cuántos años llevas en la iglesia. Yo ya te digo, yo tengo más años de evangélico que de vida. Porque yo viví mi vida sin Cristo hasta los 20. Y de Cristo hasta esta parte llevo 30, o sea, llevo más años de vida como creyente que como inconverso. Pero esto no se trata de eso, no se trata de cuántos dones tienes,
Se trata de esto. Ninguna de estas preguntas determinó el destino de Saulo. La verdadera métrica era si estaba rendido absolutamente a Dios. Porque podemos conocer gente que tiene años de iglesia, que tiene conocimiento bíblico, que tiene experiencia en dones y talentos, pero no tiene una vida entregada a Dios. Y es allí donde se estrella. Mucha gente se estrella. Amigo y hermano, yo vengo a regalarte hoy una lupa. Yo te regalo hoy una lupa. Y es la lupa de la verdad, la lupa del testimonio. No se deje deslumbrar por las lenguas. No se deje deslumbrar por los dones. No se deje deslumbrar por las charreteras. Yo trabajaba en una empresa donde cada 5 años se decían los lustros, le daban lustros a los empleados, y los empleados que tenían más lustros eran respetados, eran del sindicato, eran de esto, eran de aquello, eran respetados. La empresa tenía que negociar con ellos, pero todo eso es basura en el cristianismo. El cristianismo no tiene que ver con cuántos años llevas en la iglesia, si eres fundador o si llegaste ahora. Todos somos lo mismo para el Señor y todos estamos llamados a tener el corazón rendido a Cristo como el día uno, Pero hoy en día la gente es que si no me ponen, entonces yo no sirvo. Si no me ponen, yo me voy. Si no me tienen en cuenta, si no me ponen a la derecha o a la izquierda, entonces yo no sé qué. Y los únicos que veía a la derecha y a la izquierda de Cristo eran los ladrones. Yo quiero estar adorándole. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo Jesús? Esto se trata de estar rendido a Cristo. Y esto es un llamado a estar rendidos a Dios otra vez. No sé cuánto tiempo tengas con tu piano, con tu guitarra, con tu voz, con tu talento, con el don de sanidad, con el don de profecía. Hoy Dios nos está llamando a estar rendidos nuevamente al Señor y preguntarle: oh Dios, en esta etapa de mi vida, ¿qué quieres que yo haga? Porque muchos se lo preguntamos al Señor cuando llegamos al Evangelio la primera vez, y Dios nos dijo algo y lo hicimos. Pero hoy Dios otra vez espera que le volvamos a preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ya le dijiste al Señor con todo tu corazón esto? Porque esa oración cambia una vida. Si Pablo no le hubiera preguntado eso a Cristo Jesús, hubiera seguido con un destino de perseguidor, de pagar, de ser autor intelectual de asesinatos y de crímenes, porque sí lo estaba haciendo Pablo así. Pero si Pablo no le pregunta eso, su destino no cambia. Hoy pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te invito a que te coloques de pie. Siguiente, por favor. Tu camino puede cambiar. Estamos llamados a morir. Estamos llamados a prepararnos. Estamos llamados a obedecer. Y aquí dice: no buscan personas perfectas, sino corazones rendidos. Hoy Dios no está buscando tu perfección, aunque estamos llamados a ir mejorando cada vez. Dios espera corazones rendidos. La última, por favor. ¿Quién puede hacer esta oración esta mañana? Señor, aquí está mi vida. Ya no quiero hacer mi voluntad. Dime qué quieres que yo haga y por tu gracia lo haré. Te diré algo: Dios al que llama capacita. Dios al que trae enseña. Y este lugar es un lugar de bendición. Y si Dios te está trayendo, si Dios está permitiendo que tú vengas vez tras vez, es para que haya una transformación en tu vida. Pero pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? De seguro te va a decir 3 o 4 cositas que debes hacer. En términos generales, te hablé de 3. Número 1, morir a los deseos engañosos, a una mala manera de vivir. 2, prepararme, enseñar, ser un discípulo que aprende. Y 3, ser un reflejo y un testimonio del Señor. Esas son las 3 cosas que Dios espera que tú hagas. Yo quiero ver las manitos levantadas en esta mañana de gente, espere que le haga la pregunta antes de que la levante, de gente que quiera preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si hoy otra vez le estás preguntando al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Déjame ver tu mano levantada ahí. Y el Señor te lo va a decir.
quiero orar por ti. Padre amado, hoy rendimos nuestra vida, rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Le estamos preguntando, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Como pastor, Señor, en este tiempo, te pregunto,